Bueno, pues buenas tardes, buenas noches amigos que nos ven en redes sociales. Estamos acá con Efraín Blanco, pues para hablar sobre su nuevo libro que acaba de salir, que es ilustrado, que se presentará además en la FILIP. Y pues muchas gracias Efraín por acompañarnos este día y para presentar la balada de los niños muertos. Y pues muchas gracias que me puedas un poco para iniciar, que nos cuentes de qué va este libro. Hola, pues me da muchísimo gusto estar acá y un saludo a quienes nos estén viendo. Realmente me emociona muchísimo poder presentarles ya este libro, es que está listo, La balada de los niños muertos, editado por el Fondo de Cultura Económica. Además, hay una versión ilustrada por un tremendo artista italiano que es Daniele Serra, un artista que ha obtenido varios premios ya en Europa por sus ilustraciones y que pues siempre le ha llamado la atención lo que tiene que ver con el horror, con el misterio, para ilustrar libros, para ilustrar trabajos, y en este caso, pues justamente La balada es un libro que está hecho, sí, para las infancias, pero con un tema muy fuerte que tiene que ver con la muerte. La línea principal del libro, pues es la muerte, es un llamado, una especie de denuncia también que tiene que ver con la tradición oral mexicana, con las leyendas mexicanas. Somos un país que estamos pues llenos y siempre rodeados de historias de fantasmas, de haciendas, de casas embrujadas, de seres que se aparecen en las orillas de los ríos, en las barrancas, y que desde niños pues siempre tú recordarás que nos tocó este asunto de si no te portas bien te va a llevar el hombre de la bolsa, te va a llevar el coco, se te va a aparecer el robachicos, ¿no? Y esta figura justamente que es una figura bastante universal que tiene que ver con este ser oscuro, este ser que es una especie de parca que se lleva a los niños, a las niñas, pues es uno de los, es el antagonista de este libro, de la balada de los niños muertos, donde unos niños se descubren a sí mismos pues en esta nueva calidad corpórea, ya no son niños vivos, ahora son niños muertos y empiezan a descubrir qué es lo que está pasando en su pueblo. Es un pequeño pueblo que se llama Cato Negro, un pueblo que podría ser pues cualquier pueblo en México, un pueblo lleno de pequeñas calles, de casas, de barrancas, de un río, en donde además hay una serie de animales fantásticos, hay alebrijes, hay gatos gigantes, hay fantasmas y bueno, estos niños muertos redescubren su nueva identidad a través de una serie de aventuras y se preguntan qué es lo que ha pasado con ellos, por qué son niños muertos, quién es el señor muerte, a quién deben buscar para acabar con los crímenes que están ocurriendo en este pueblo. Y pues bueno, ojalá que la gente se anime a conocer este tipo de literatura que va un poquito más allá de lo común, de lo que se arriesga un poco más y que les guste esta nueva aventura de la balada. Claro, y precisamente lo que te iba a comentar, ¿no? El tema de que digamos, es un tema bastante fuerte para hacer un libro de niños, incluso me sorprendió cuando lo leí, pues hacia dónde iba un poco la historia. Y bueno, en primer lugar, que me pudieras contar un poco de dónde nace como la idea de este tema de la balada. Un poco me recordó algunos temas de Lovecraft. No sé por qué ahí me recordó. A ver si me puedes narrar o explicar un poco más por qué los niños muertos, ¿no? Y por qué buscar este tópico, ¿no? Ok, creo que es un tema bastante universal, pero buscaba sobre todo emular un tanto el espíritu, la idea de la tradición oral, pensando sobre todo en todos estos cuentos, por poner un ejemplo que los hermanos Grimm recuperaron alguna vez, ¿no? Y el modo en que primero se recopilaron las historias, se hizo un trabajo de investigación, se encontraron con que había un montón de historias por muchas partes de Alemania, Europa y demás, que tenían que ver con lo fantástico, con lo terrorífico, y ya después publicaron ellos su propia versión, ¿no? De los famosos cuentos de hadas de los hermanos Grimm, y era un tanto como tratar de atrapar ese espíritu de la tradición oral, que como decía yo hace rato, creo que en México es bastante fuerte. Todos hemos crecido, en mi familia crecimos escuchando historias de leyendas, historias de casas embrujadas, historias de fantasmas, y que si algún familiar ya lo había vivido, que realmente sí sintió una mano en la espalda que le tocó, en el hombro y que escucharon voces. Y era emular un tanto esa idea justamente del miedo, de algo como bastante natural que nos atrae a la vez. En mi experiencia, la niñez, siempre que uno le pregunta
quieren escuchar historias de terror y luego se emocionan, ¿no? La gran mayoría es algo que nos atrae desde pequeños y la idea del libro iba por ahí. Ya cuando comencé a escribir un tanto estas pequeñas historias que en un principio iban a ser un tanto un poco más oscuras, me di cuenta de que lo que estaba narrando estaba tomando una forma de una narración y de un lenguaje un poco más infantil, un tanto poético, y ya después tomé la decisión de, bueno, esto va a ser un libro dedicado a la infancia, va a ser un libro dedicado a las niñas, a los niños. Yo como padre, pues bueno, tenía aquí a mi niño, entonces también sentí que era algo que quería dejarle para que él después pudiera leerlo de una manera acercándose a los géneros que a mí me atraen mucho. Me gusta mucho el terror, me gusta mucho el horror, me gusta mucho el cuento fantástico, pero que esta historia los llevara de la mano hacia una historia que ellos sí pudieran leer y que a la vez nosotros como adultos entendiéramos como una capa distinta, como en esas películas para niños que llevamos a las niñas, a los niños, y los que salimos llorando somos los adultos y los niños salen emocionados, ¿no? Creo que esa era la idea, buscar un poquito de esas capas y espero que se haya logrado un poco. Y bueno, un poco ahondando en lo que estabas comentando, por ejemplo, es bastante difícil, dicen, escribir la literatura para niños porque los niños son otro tipo de lector, ¿no? A veces son un poco más inquisitivos que los lectores normales, creo. Y en ese sentido, que me puedes un poco contar cuando escribiste este libro, ¿lo pensaste, digamos, para que los papás les gustara que su hijo lo leyeran o para que el niño buscara que el papá se lo comprara? No sé si me explico un poco la idea, ¿no? De los Sí, dos sí, tipos sí. de lectores que conviven en la literatura para infancias. Así es, sí, la idea era, por supuesto, atraer al público infantil. Está creado, de hecho, en un formato con pequeñas historias que se van entrelazando unas a las otras, y de esta manera este formato les pudiera atraer más a la lectura. Todo libro que a veces, como siendo más pequeños, más jóvenes, si es mucho texto, te atiborra de demasiada información, y eso lo vamos desarrollando con nuestra capacidad lectora y nuestros gustos, ¿no? De géneros, pero creo que buscaba justamente que pequeños niños pudieran decir, esto me llama mucho la atención, esto es algo que está corto, está pequeño, voy a saltar al siguiente capítulo rápido y de esa manera fuera a gustarles. Siempre está, por supuesto, esta dualidad de que si los niños van a leer algo, va a tener que ser preaprobado por los papás, por las mamás, ¿no? Tenemos que ser como los primeros, somos los primeros que juzgamos y decidimos qué es lo que les vamos a comprar y de esa manera pues se va creando justamente ya como ese desarrollo lector que de alguna manera al principio se puede sentir como que los papás los guiamos, pero en este caso yo quería que tanto los jóvenes y los niños y los adultos leyeran y encontraran y tuvieran una experiencia distinta. El libro fue hecho siempre con la idea de mandarlo a que fuera su aventura hacia el público infantil y pues lo envié al premio Juan de la Cabada y resultó ganador, el premio Bellas Artes Juan de la Cabada, y entonces pues estaba hecho de entrada con esa intención. Y bueno, por otro lado, el trabajo que hiciste con Daniel Serra, que me puedas un poco contar cómo fue esa colaboración, ¿no? Bueno, hacer un libro es complicado siempre, tiene su complicación, pero hacer además con la ilustración y este trabajo que hay, que me puedas contar cómo colaboraron. Él, no sé si trabajó desde Italia o lo hicieron como a distancia, un poco me puedes contar. Sí, todo fue realmente a distancia. El Fondo de Cultura Económica fue el puente en este caso. El texto se trabajó, bueno, ya estaba obviamente, pues ya había sido el libro premiado y demás hace un par de años. El texto ya estaba por su parte y esto se le envió a Daniele, que es este tremendo artista italiano. Y él, pues de hecho, vive en una pequeña isla alejado de la ciudad, dedicado totalmente a su pareja, a sus gatos, a sus obras, a su colección de discos y de libros de terror y de películas y demás. Y él lo trabajó realmente por su cuenta, totalmente aparte, fue un trabajo totalmente pues independiente de lo que yo le pudiera haber dicho ni nada. Nos conocemos únicamente a través de mensajes, nos hemos escrito, nos hemos saludado, hemos platicado un poco ya del resultado del libro, pero todas las decisiones gráficas de imagen las tomó directamente él. Entonces, pues se puede ver como una especie de obra paralela, basada en lo que yo escribí, y realmente para mí eso fue todavía más emocionante, porque fue descubrir totalmente la visión que él tuvo, lo que le transmitió el texto,
y la verdad es que creo que hizo un trabajo muy interesante, sobre todo pensando en que era un libro pues destinado para los niños, para los jóvenes. Son ilustraciones a veces, algunas son un poco más fuertes, como la gente las ve y dice, esto está un tanto fuerte, ¿no? La imagen de una mano que sostiene un corazón, por ejemplo, y se puede sentir como algo no tan tradicional en la ilustración de libros infantiles, pero a la vez creo que se le da puntos extra. Creo que eso lo lleva como a un nivel todavía distinto y como a una obra completa que incluye pues la visión, tanto la mía narrativa como la de Daniele, su visión artística y su visión de imagen, su visión de las acuarelas que creó, que además me parece un trabajo extraordinario y muy interesante. Y bueno, un poco andando sobre este tema como de las imágenes impactantes, este libro, digamos que aborda este tema de la muerte, podría considerarse como, no sé, como un tipo de terror para niños, como thriller para niños. No sé si me pudieras un poco explicar como en qué ámbito podría como encajarse. Sí, yo creo que se puede considerar como un cuento largo, una novela corta. En realidad son pequeños fragmentos y el género en el que yo lo pondría, pues sí podría ser como terror para niños, porque tiene esta capa que realmente es una de las guías, el Señor Muerte. El Señor Muerte es el antagonista, es a la vez uno de los personajes principales que te llevan a recorrer la historia y los niños muertos, pues es justamente la otra parte en la que el terror se combina no solamente en la parte sobrenatural, que puede ser explicada a través de las leyendas de fantasmas, de cómo lo vemos, de cómo la tradición del Día de Muertos nos dice que las almas regresan y demás, que es algo muy mexicano además, ¿no? Que el modo en que vive, pero ¿qué ocurre cuando esa persona se descubre por primera vez en esa condición? ¿Y qué ocurre cuando esa persona es una niña o es un niño, ¿no? Cómo saltas de ese mundo de fantasía, de ese mundo de juego, de ese mundo en que todos son ilusiones y que todos son, pues, divertirse, salir a jugar con tus amigos, salir a jugar con tus papás y de pronto descubrirse que eres un ser distinto, ¿no? Un fantasma, una niña muerta, un niño muerto, y ahí es donde entra esta otra capa, que tiene que ver con un terror mucho más cercano, con una denuncia hacia, pues algo que tiene que ver, por supuesto, está muy arraigado además en el mundo actual, ¿no? En Latinoamérica, en México, las desapariciones, los secuestros, los asesinatos de mujeres, y cómo esta historia se va enfrascando y se va bailando a través de la fantasía hacia este género que tiene que ver con el suspenso, con el terror, con el descubrimiento de seres fantásticos, y creo que esa era la intención principal que se pudiera leer en ese género que es la narrativa fantástica, que a mí me atrae muchísimo y que espero que se entienda justamente que los niños y las niñas lo leen de una manera muy distinta como lo leemos nosotros. Lo comprenden de una manera como una aventura de terror, como una aventura épica, en la que los niños y las niñas muertas van descubriendo que tienen poderes, que están en otra condición física, que pueden hacer cosas que los niños vivos no pueden hacer y que el plano en el que viven es distinto al plano carnal en el que otros personajes se siguen desarrollando. Y estos temas, abordarlos en la literatura infantil, ¿qué importancia podría tener, por ejemplo, para los que son adultos y nos van a escuchar, y ver en esta entrevista, para tratarlo con los niños, ¿no? No sé si me puedes dar un poco más como esa exploración del por qué tratar estos temas con literatura y con niños. Sí, claro, creo que es un punto muy interesante el que mencionas, sobre todo porque el paradigma de la literatura infantil y juvenil ha cambiado de lo que era hace muchos años y que cada época va cambiando un tanto. Me parece que el paradigma actual es mucho más elevado en el sentido de que los temas son más amplios. Ya no nada más se busca que la literatura sean, pues, por ejemplo, por poner un ejemplo, figuras del Patito Feo, o una sirenita, o etcétera, ¿no? Este tipo de personajes lúdicos que solamente buscaban incentivar la imaginación a través de detalles fantásticos, sino que los temas se han ampliado a cuestiones en la literatura infantil y juvenil que tienen que ver con la muerte, que tienen que ver con las enfermedades mentales, que tienen que ver con las capacidades físicas, que tienen que ver a veces con el suicidio. Se habla de temas universales que afectan pues decididamente a chicos y grandes por igual. Y los adultos, los jóvenes, siempre están buscando y siempre estamos buscando la manera de entender
y de acompañar a los niños y a las niñas en este tipo de temas. En el caso de la balada de los niños muertos, pues sí está definitivamente esa línea que tiene que ver con cómo explicarle que un ser querido ya no está aquí, ¿no? Cómo hablas del tema de la muerte a la niñez, cómo le explicas que es algo que también ocurre, qué hay fuera de esta pues burbuja, de esta pequeña protección que los padres inevitablemente creamos alrededor de nuestros hijos y que no queremos que nada los toque desde afuera. Sin embargo, afuera están los monstruos, afuera está lo terrible, afuera está la oscuridad, afuera está el Señor muerte. Y no se trata, por supuesto, de un libro que busque espantar, que busque asustar, que busque aterrorizar. Sin embargo, sí está esa capa de algo, de que sepan que hay algo más allá, de que sepan que hay algo que acecha en la oscuridad y que creo que realmente la idea es retomar, como decía yo, estos cuentos, estas historias infantiles que eran un poco más fuertes y que no iban por el final, digamos, Walt Disney, ¿no? Como el suavizarlo a tal grado que todo lo que ocurre pues es totalmente a veces inverosímil y que creo que las nuevas generaciones no las podemos subestimar en el sentido de que comprenden cosas mucho más allá de lo que pensamos. La cantidad de información a la que tienen acceso las niñas y los niños el día de hoy, pues es algo a lo que nosotros no tuvimos en nuestro momento, ¿no? El Internet, las redes sociales, el TikTok, el YouTube, etcétera, los lleva a un llenado de información mucho más allá y creo que lo que entienden es más de lo que a veces nosotros creemos que no van a entender, ¿no? A veces nos sorprenden mucho los niños cuando les queremos explicar algo y realmente dicen, sí, eso ya lo entiendo, ¿no? Porque va más allá y el chiste es contarlo, acercarlos a eso. En este caso, otra vez decía yo de los géneros que a mí me atraen mucho, lo fantástico, el terror, el suspenso, y esa, por ahí va la idea. Pues muy bien. Pues se va a presentar en la FILIC ya en estos días, ¿verdad? El libro. No sé si me puedes un poco contar cuándo va a ser, en qué foro se va a hacer, para los que quieran ir a comprar el libro y bueno, además conocerte, ¿no? Así es, se va a presentar justamente el próximo sábado 18. La carpa es el foro llamado Mary Shelley, que es uno de estos foros que se han creado específicamente para presentaciones. Me van a acompañar dos cuentacuentos que van a hacer algunas lecturas de la balada y me va a acompañar también Miguel Lupián, que es un escritor de cuento fantástico y de terror que lleva una página llamada Penumbra, un proyecto que recopila cuento fantástico y de terror en Internet pues es alguien que ya conoce mi trabajo y que va a platicar su visión de esta edición de la balada de los niños muertos, que además pues tiene este plus que a mí me parece que quedó increíble, ¿no? Que son las ilustraciones de Daniel Serra. La idea es que pues estemos ahí justamente el sábado 18 en la FILIG a las 4:30 de la tarde y ojalá pues la gente se anime a acompañarnos, se anime a llevarse la balada y se anime a adentrarse en territorios de la literatura especulativa, de terror, de corte fantástico, para niños, para jóvenes, para adultos. Bueno, pues muchas gracias. Ya saben, amigos, para que vayan ahora a la FILIC, este, y pues leer un libro de cuentos para niños, para regalar también, ahora que va a ser Navidad, que no sea lo mismo de siempre, ¿no? De pues, literatura infantil. Y bueno, pues muchas gracias. No sé si quieras agregar algo antes de irnos. Pues nada más agradecerte, saludar a quienes vayan a escucharnos y a vernos y pues recomendarles que se acerquen también a la literatura mexicana hecha para niños, para jóvenes, que van a encontrar cosas muy interesantes y entre ellas pues se lleven la balada, como bien dices tú, para esta temporada y muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias. Ya está. Perfecto, Aaron, Pues muchísimas